Buenas tardes compañeros, en esta ocasión el tema de semana nos toca hablar sobre ciencias aplicadas. Nosotros somos el grupo número 3, los integrantes son Sharon Pérez, Abigail Ibáñez, Yalet Fernández, Catherine Prado y quien les habla, Claudia Taco. En este primer módulo hablaremos sobre las aplicaciones de la ciencia. Tenemos a la ciencia de físico-química, quien dentro hablaremos sobre la masa, el peso, densidad y la temperatura. Luego las ciencias físicas, que hablaremos sobre la energía cinética y termodinámica. Después, las ciencias químicas, que es la humedad y la iluminación. Antes de terminar, la ciencia de resistencia de materiales, donde hay la distancia y la tenacidad. Y por último, las ciencias matemáticas, donde hablaremos un poco sobre la espiral de Arquímedes y la regla de tres sigmas. La masa. La masa en física es una magnitud y propiedad de la materia que manifiesta la inercia en cambio de movimiento de un cuerpo. Sin embargo, para la química es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Las medidas para la masa están relacionadas con el número y clase de partículas que la forman. Su unidad de medida según el sistema internacional es en kilogramos y también la podemos encontrar en gramos, toneladas, libras, onzas, entre otras. Cuando hablamos de peso, el peso es una fuerza que actúa sobre los objetos cercanos a la superficie de la Tierra, ya que jala a los objetos con una fuerza de gravedad dirigida a su centro. Su medida según el sistema internacional es en newton y también en kilogramos fuerzas, tinas, libras fuerzas, onzas fuerzas, entre otras. Para hallar el cálculo del peso de un cuerpo, se usa la ley de la dinámica, la segunda ley de la dinámica, que para física el peso es igual a la masa por la gravedad y para la química el trabajo es igual a la masa por la gravedad, considerando la gravedad con el 9.8 metros por segundo. En el caso del peso, en nuestro caso, el engranaje mide el grosor del tejido. Esto quiere decir que el espesor o peso en gramos del tejido que depende del número de hilos, el tramo y la urdimbre de la capa de tejido por metro cuadrado. Como por ejemplo, una tela para camisa de verano liviana puede estar entre 225 a 220 gramos al metro cuadrado. La densidad es una magnitud que permite medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. La fórmula para calcular la densidad es el peso igual a la masa sobre el volumen. Según esta fórmula, se puede deducir que la densidad es inversamente proporcional al volumen. Según el Sistema Internacional de Unidades, las unidades para representar la densidad es kilogramos por metro cúbico. En el caso del tejido, nos da el número de hilos de la urdimbre y la trama en un centímetro cuadrado de tela. La expresión se refiere al grosor de las prendas de vestir en cuanto a la urdimbre y la trama. También se expresa con una fracción donde el numerador nos da el número de hilos de la urdimbre y el denominador el de la trama. Como podemos observar en la siguiente tabla, tenemos la densidad de las telas de gramos por metro cuadrado. Para la temperatura es una cantidad física que describe el calor y el frío. Para la noción de nuestro caso, es importante conocer la temperatura para el adecuado almacenamiento de las materias primas del cotton 70, que es 70% algodón y 30% poliéster, al igual que el producto, puesto que cada uno contiene diferentes escalas y condiciones, y su variación depende de la composición química y física de los materiales y el producto final. La temperatura del algodón dentro del módulo no debe superar a los 40 grados centígrados para ser almacenados por periodos extensos, según la tabla 2 como podemos observar. Se recomienda una temperatura de almacenamiento de 30 a 40 grados centígrados. Y para el caso del poliéster, se tiene que tomar en cuenta una temperatura entre los 15 a 25 grados centígrados. Si en el caso del algodón no estuviera en almacenamiento, su temperatura ideal sería mayor a 40 grados centígrados y en el caso del poliéster sería mayor
a 25 grados centígrados. La energía cinética es aquella que posee un cuerpo debido a su movimiento y depende de la masa y la velocidad de este, es decir, se produce por el propio movimiento. Es considerada como una parte de la física que estudia la descripción del movimiento de los cuerpos, que hace mención de los sistemas estáticos o en movimiento, que es la longitud, tiempo y masa. La fórmula de la ecuación de la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde la unidad de medida de energía cinética es en joules, y un joule equivale a 1 kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Aplicaremos la energía cinética para determinar el desplazamiento de los pallets, los cuales son instrumentos para movilizar los materiales dentro del almacén. Para la termodinámica, es la ciencia de las energías y sus transformaciones, de su uso que explica y determina cuánta energía se puede extraer de un sistema termodinámico y con cuánta eficiencia de rendimiento permite controlar o usar el trabajo, la potencia y el calor para satisfacer las demandas. La termodinámica se ocupará de analizar los efectos que producen los cambios de magnitudes, que vienen a ser en la temperatura, densidad, presión, masa y volumen. La humedad es un factor climatológico que se define como vapor de agua contenido en la atmósfera. Existen 3 tipos de humedades, y estas son la humedad relativa, la humedad específica y la humedad absoluta. Dentro de la humedad relativa es la relación que existe entre la cantidad de vapor del aire y la que debería tener para saturar al igual la temperatura. Esto quiere decir que cuando se habla de una humedad relativa del 50%, quiere decir que de la totalidad de vapor de agua que se puede abarcar el aire a esa temperatura solo tiene 50%. La fórmula para hallar justamente la humedad relativa es la densidad de vapor de agua sobre la densidad de vapor del agua al punto de inclusión, por el 100%. Para la humedad específica, tiene que ver con la cantidad de humedad en peso que se necesita para saturar 1 kilo de aire seco. Y por último, para la humedad absoluta, tiene que ver con el peso del vapor de agua por unidad de volumen. Para el caso planteado, las condiciones de humedad relativa para el almacenamiento de materiales y productos terminados varía entre los 50 a 65%. Para la iluminación, la iluminancia o nivel de iluminación se define como el flujo luminoso que incide sobre una superficie y su unidad de medida es el lux. En el ámbito industrial se define como aquel sistema de iluminación cuya principal finalidad es facilitar la visualización de las cosas en unas condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad. Dicho esto, nuestro almacén a diseñar tendrá una iluminación de 50 luces. Esta medida es tomada según los productos y materias primas a almacenar. La distancia es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos. Como tal, se expresa en una magnitud escalar mediante unidades de longitud, principalmente el metro, según el Sistema Internacional de Unidades. Y para la tenacidad, es una propiedad de los materiales que constituye la capacidad de absorber energía de deformación en grandes cantidades antes de sufrir fracturas. Ahora hablaremos sobre la espiral de Arquímedes. La espiral es una curva plana que se engendra por el desplazamiento de un punto en el que ocurren dos movimientos diferentes, uno lineal y otro angular. Dependiendo de las características de estos dos movimientos, existen diversos tipos de espirales. Una de las más conocidas es justo la espiral de Arquímedes. Esta espiral se define como el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo o polo es proporcional a su ángulo polar. Su ecuación matemática es la siguiente forma. La longitud total de la hojalata en una bobina va a ser igual a pi sobre 4 veces el espesor de la hojalata multiplicado por el diámetro exterior de la bobina al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. La espiral de Arquímedes nos ayudará a hallar la longitud total de una hojalata en la cabina de la bobina. Para la regla de tres simples, este es un mecanismo
que permite la resolución de problemas vinculados a la proporcionalidad entre 3 valores que se conocen y un cuarto que es una incógnita. Gracias a esta regla se puede describir el valor de este cuarto término. Para esto tenemos dos tipos de reglas, que son la directa y la inversa. En el caso de la regla de tres simples directa, este tipo de regla nos posibilita solucionar preguntas en las que actúan dos magnitudes directamente proporcionales. La regla de tres simples inversas, en este caso lo que ayuda es a resolver incógnitas en las cuales actúan magnitudes inversamente proporcionales. Las reglas de tres simples se utilizan mayormente para determinación de las cantidades de materia prima y en varias que utilizar en el producto. En este segundo módulo hablaremos sobre las teorías relevantes para la solución de los problemas planteados en el caso. Tenemos las fichas técnicas, el método Burchett, el análisis ABC, análisis dimensional, probabilidades, análisis PQ, tamaño de planta y capacidad de planta. La ficha técnica es un documento similar a una etiqueta que contiene y garantiza la información de un producto. La información correcta dispuesta en una ficha técnica sirve como un buen complemento en la parte comercial y ayuda en la venta de este, pues se menciona información tales como descripción del producto, composición, propiedades, características, modo de uso, advertencias y recomendaciones. Principalmente los componentes de una ficha técnica tienen el tipo de proceso y función, la capacidad de rendimiento, el peso, dimensiones, vida útil, costo, accesorios, normas estándares, condiciones de uso y contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver un modelo de una ficha técnica donde es en el caso un equipo de acarreo que se monta carga. Tenemos la marca, el tipo, la capacidad, que es 1500 kilogramos, su velocidad, el modelo, la potencia, el voltaje y sus dimensiones, largo, ancho y altura. Esto es muy importante ya que en el caso del voltaje con la potencia se puede hallar cuánto de energía consume este equipo. Método Burchett. Según Berta Díaz, el método Burchett nos permite calcular los espacios físicos que se requieren para establecer la planta y obtener un valor referencial del área requerida. Para hallar justamente estos cálculos, lo que primero que hay que hacer es identificar los elementos físicos y los elementos móviles. Los elementos físicos están considerados como el número total de máquinas y equipos, y los elementos móviles es el número de operarios y de equipos de acarreo. Para hacer el cálculo de las superficies tenemos cuatro diferentes, que es justamente la superficie estática, donde es todo el contorno de la máquina, la superficie de gravitación, que viene a ser el área donde puede moverse el operario, la superficie de evolución, que es el área que se debe respetar o el espacio que se debe dar, por decir, de una máquina a otra, y la superficie total, que es la suma justamente de las tres superficies anteriores. Se utiliza como un área ocupada por el trabajador una superficie estática de 0.5 metros cuadrados y la altura promedio del operario debe ser 1.65 metros. El análisis ABC. Mediante este análisis dividiremos nuestros espacios de almacén según la utilidad que nos brinda cada uno de los productos analizados. En nuestro caso son 5 productos porque son 5 diferentes tipos de tela. En estos tres espacios está lo que viene a ser artículos de clase A, B y C, en las cuales los artículos de clase A son productos de fuerte rotación, en la clase B son de media rotación y en la clase C son de baja rotación. Este análisis se usa más en lo que viene a ser el área de almacén. Análisis dimensional. Este análisis dimensional nos ayuda a ver en qué zona puede ir, digamos en este caso, los productos terminados con lo que hace la recepción de materia prima.
Si tenemos, por ejemplo, dos zonas diferentes, el análisis dimensional es como un criterio que nosotros tenemos para poder elegir la zona adecuada para tal área según los factores que nosotros consideremos importantes. Los principios para el diseño del promedio. Este cálculo se usa mayormente para lo que es el diseño de puestos de trabajo. Se usa más lo que viene a ser el perceptil 595 con el 9010, donde el 595 se encarga sobre las alturas que deben tener ciertos equipos y la de 9010 nos ayuda a ver los alcances. Análisis PQ. El análisis PQ es justamente uno de los primeros pasos que debe hacerse para ejecutar la planificación de una buena distribución de la planta. También nos sirve como justamente una ayuda para poder tomar decisiones. Para aplicar este análisis, primero tienen que ordenar por familia los productos. Después, definir el número a fabricarse anualmente o mensualmente de cada producto. Se representa con el gráfico PQ un eje de coordenadas. De ahí se juntan los puntos trazados y se analiza la conducta de la curva. El análisis de tamaño de planta es un estudio técnico relacionado con la determinación de la capacidad productiva de unas nuevas instalaciones medidas en tiempo o en unidades. Este análisis representa un elemento básico para justamente un proyecto, porque permite conocer la inversión que debe hacerse. Entre los factores del tamaño de planta tenemos la relación tamaño-tecnología, tamaño de recursos productivos y relación tamaño-mercado. Dentro de los tamaños tenemos justamente el tamaño de la cantidad mínima y el tamaño de la cantidad óptima. Para esto nos sirve justamente para hallar un punto de equilibrio. Y por último hablaremos sobre la capacidad de planta. Se entiende por capacidad de planta al volumen de producción recibido, almacenado o producido por una unidad de tiempo. Para ello necesitamos hacer ciertos cálculos. Por ejemplo, el factor de utilización y el factor de eficiencia. El factor de utilización lo que es la división entre el número de horas productivas entre el número de horas reales. Y para el factor de eficiencia es el número de horas estándar entre el número de horas producidas. Una vez teniendo estos cálculos, se puede hallar la capacidad que tiene la planta. Y como último modo hablaremos sobre los supuestos de información. Dentro de aquí encontraremos a los insumos, suministros, dimensiones, tiempos y despacho. A nosotros como grupo nos tocó la tela Cotton 70, que es 70% algodón y 30% poliéster. En el caso de los insumos, el algodón en fardos, la longitud o altura es de 54.5 a 55.5 pulgadas. Esto transformado en centímetros nos da 148.43 a 140.97 centímetros. El ancho es de 20 a 22 pulgadas, cuya conversión es de 50.84 a 85.88 centímetros, respectivamente. Y por último la profundidad, que está en 32 pulgadas, y esto viene a ser un equivalente a 81.28 centímetros. El peso neto de los fardos de algodón es de 226.9 kilogramos por fardos y la densidad se halla mediante las libras sobre pies cúbicos. En el caso del poliéster, los rollos de 25 metros de panqueque vienen 120 de gramaje por 210 centímetros de ancho y por 35 metros de largo. El peso neto del fardo es de 1.35 kilogramos. En el caso de los suministros tenemos conos de algodón y conos de poliéster. Los conos de algodón, la medida de promedio de un cono de algodón tiene un peso de 1 kilogramo y son empaquetados en cajas de 12 conos respectivamente.
Para el caso del poliéster, los conos de poliéster tienen un peso promedio de 1.040 kilogramos y su empaquetado es justamente 16 conos, cuya caja tiene las dimensiones de 53 por 40 y por 35. Los supuestos de envejecimiento para la tela de cotton 70. Las medidas de tela tienen que tener un alto de 230 centímetros, un ancho de 145 centímetros, un gramaje de 280 gramos y un peso de 1.15 kilogramos. Una de las recomendaciones a tener en cuenta es no colocar ni blanquear, ni centrifugar, planchar a baja temperatura solo si necesario y no lavar en seco. La garantía debe ser de 12 meses y la cuestión es de Klein. Las medidas del empaque, el ancho siempre debe ser 70 centímetros y 90 centímetros y el doble de ancho debe ser 140 centímetros y 150 centímetros respectivamente. Los supuestos tiempos para el proceso de producción de la tela reel. Hablaremos de los dos procesos, tanto el proceso de hilado como el proceso de producción de tejido. Tiempos para el proceso del hilado. Tenemos 6 actividades en las cuales el cardado es de 3 a 5 kilogramos por minuto, el estirado cuenta de 650 metros por minuto, el peinado es de 1.5 kilogramos por minuto, la torsión y tensión va de 2.800 a 5.730 revoluciones por minuto, el hilado es de 90 a 120 piezas por minuto y el enconado es de 300 a 100 metros por minuto. Supuestos tiempos para el proceso de la producción del tejido. En el urdido tenemos un tiempo de 250 metros por minuto, el engomado 13.78 kilogramos por minuto. En el tejido es de 550 a 900 revoluciones por minuto y el chamuscado es de 120 metros por minuto. El proceso de despacho. El proceso de embalaje de tela. Primero se transportan los rollos por las bandas desde los alimentadores hasta el área de embalaje. Luego se anotan las dimensiones de las telas para el rotulado correspondiente. Después, verificar el ancho del sellado. De ahí, sellar ambos lados del rollo de la tela. Antes de terminar, se transporta el rollo hacia el horno de calor y por último se transporta a los rodillos. Aquí podemos ver un DOP del proceso del empacado del producto. Los rollos de tela que vienen justamente del proceso anterior, que es el embalaje, pasan por se colocan justamente en los rollos, de ahí viene una inspección. Después se sella el ancho del rollo, se sella ambos lados del rollo, donde justamente se retira el exceso del plástico cortado. De ahí hay se dirige hacia el horno. Por último hay otra operación que justamente es el encogimiento de las bolsas. Y antes de terminar, justamente se agrega la etiqueta. Esta es una muestra de un rotulado, lo que viene a ser. Para el caso de nosotros somos una empresa proveedora, está la descripción del producto, el tipo de tela, que viene a ser Cotton 70, la cantidad, el proveedor que es la empresa Chavin Sac, solicitado por el cliente, en este caso Yale Lucano. Como es un despacho, la ubicación se saca justamente desde el almacén de terminados y está la fecha de pedido y la fecha de entrega, ¿no? Y también tiene un código QR que eso se vincula justo con el sistema para ver qué órdenes salen, qué orden de pedido es la que tiene que entregar y todo lo demás. Gracias por su atención.